Para continuar con nuestros últimos artículos, te invitamos a suscribirte, darle un me gusta al vídeo y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Jamás imaginé que una simple disputa pudiera desvanecer todas mis convicciones. La historia se originó en una noche común de martes. Mi esposo Mark había estado trabajando con mayor frecuencia por las tardes, y esta noche no fue diferente. Para mi asombro, me sorprendió la invitación para acompañarlo a cenar al mencionar que su jefe, Richard, deseaba tener una conversación importante con él. Richard y yo nos hemos encontrado en un par de ocasiones previas, siempre en situaciones laborales. En sus primeros años, él demostraba seguridad, elocuencia y sin duda alguna, encantó. Su carisma natural atraía a las personas, aunque siempre parecía que escondía algo. La noche no despertaba gran entusiasmo en mí. Las reuniones en el entorno laboral de Mark solían ser protocolarias, con risas forzadas y discusiones sobre asuntos comerciales. No obstante, deseaba ser la que tomara decisiones, por lo que opté por un elegante vestido azul que resultara adecuado para la ocasión y confortable para sentirme a gusto conmigo misma. Al llegar al elegante restaurante, me di cuenta de que la mesa estaba dispuesta para 3 comensales en lugar de 4, mientras sonaba suavemente música de jazz de fondo y la iluminación era tenue. Durante nuestra conversación, le pregunté a Richard acerca de la ubicación de su esposa. Una fugaz sonrisa se dibujó en su rostro antes de contestar de manera espontánea. Se encuentra de viaje en la ciudad de su hermana. Richard modificó la conversación entre los entrantes y el plato principal. Con el vino en su copa, Mark mencionó: «Eres un hombre muy afortunado, solo estamos los 3 esta noche». Llegó un camarero con una botella de vino tinto intenso y llenó nuestras copas, lo que generó una conversación acorde a mis expectativas. ¿Tienes empleo? ¿Estás considerando hacer un cambio de proveedor de servicios? Lo habitual. Mark me miró y se echó a reír. Comprendo la situación. Antes de proseguir, la mirada de Richard se posó en mí durante un tiempo excesivo. Al escuchar sus palabras, experimenté un rubor en mis cejas al describirla como una mujer encantadora, perspicaz y sorprendentemente impresionante a sus 47 años. No es común encontrarse con algo así todos los días. No esperaba los aplausos, lo que más me llamó la atención fue la forma pausada y cuidadosa en la que se expresaba, como si deseara que las palabras se perdieran entre nosotros. Como si se tratara de una especie de demora. Mark ora en soledad. Richard, estás completamente enamorado de ella. Richard mostró una sonrisa, aunque su expresión facial era imposible de descifrar. Tal vez, contestó mientras tomaba su copa de vino, o puede que simplemente esté siendo sincero. La conversación siguió adelante, sin embargo, me quedé con la sensación de que Richard la estaba guiando hacia un rumbo específico. Tanto sus palabras como su apariencia tenían un sentido más profundo. Al recibir el desayuno, experimenté una sensación de tensión sin poder identificar claramente su origen. Después, Richard apoyó los brazos sobre la mesa y se puso de pie. Enunció con tranquilidad y suavidad en su tono de voz: «Llevo bastante tiempo reflexionando sobre un asunto en particular. Resulta un tanto peculiar». Mark construyó un complicado entramado de pasillos. ¿Qué nostalgia me produce? La mirada de Richard se desplazó hacia mí y luego hacia Mark. A medida que nos encontramos más seguido, la vida empieza a parecer extraña y predecible, lo cual a veces resulta complicado romper esa rutina y actuar de manera diferente. ¿Qué emoción vivimos? Cambié de posición en mi asiento. La deliciosa comida no provocó ninguna sensación de malestar en mi estómago. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante. Me genera dudas si continuar o no. Richard se consolidó, como si estuviera seleccionando sus palabras con precaución. En el ambiente se percibía una sensación de peso. Algo que no se expresa con palabras, pero que está cargado de significado. En la mesa se produjo un silencio, mientras percibía la aceleración de mis latidos. Admiro tu persona, Mark, y valoro tu matrimonio. Siempre he mantenido la creencia de que algunas fronteras pueden ser adaptables. En caso de que las condiciones sean adecuadas. Richard me observó fijamente y me cuestionó si podríamos permitir que, aunque sea una vez, esas barreras se relajen un poco.
En ese momento, tuve la certeza de que sus próximas palabras cambiarían el rumbo de la velada. Mis emociones se solidificaron en el ambiente. Mis dedos rodearon mi vientre hinchado por el vino. Al observar cómo analizaba las palabras, Mark experimentó una mezcla de sorpresa y desilusión. En ese instante, lo único en lo que podía concentrarme era en qué depara el futuro para nosotros. Aunque la luz brillante de los restaurantes iluminaba el lugar, un viento cálido me atravesó y apreté con fuerza mi copa de vino mientras las palabras de Richard caían entre nosotros, densas y sorpresivas. Lamento, Richard, pero me parece necesario que especifiques con precisión tu mensaje. Mark se observó a sí mismo. Pasó de sorprenderse a mostrar una expresión aún más inusual. Richard se acomodó en su asiento, una sonrisa familiar y pausada se dibujó en su rostro. Llegó con ansias y valentía, como si conversar sobre la dinámica financiera de compañías fuera tan común para él como este tipo de diálogo. Una nueva forma de ver las cosas, rompiendo con lo habitual, provocó que sintiera un vuelco en el estómago. Mark, con el último sorbo de vino en su copa, reiteró sus palabras exactas. No tengo certeza sobre tus expectativas en este momento, concluí finalmente. Mi voz se mostró controlada pero decidida. Observa Mark aguardando que dijera algo para responder. Con el propósito de lograrlo, decidió trazar una línea nítida en el océano, sin embargo, prefirió quedarse quieto, reflexionando en completo silencio. El silencio me perturbó más que lo que dijo Richard. Richard exhaló con amabilidad. No existen anticipaciones, únicamente una noción. Recibí la mirada de Mark. ¿Llevas más de 2 décadas casado? Una expresión de nerviosismo se dibujó en el rostro de Mark, quien esbozó una sonrisa. 20 Ha pasado una gran cantidad de tiempo. Richard expresó con una nueva sonrisa. Realmente, es algo precioso. No obstante, ¿no experimentan cambios las viviendas a lo largo de los años? Las personas se desarrollan con el tiempo. Es necesario realizar un cambio. Explorar más allá de lo conocido puede ser fundamental para mantener la frescura en la música. Mi pecho se expandía al ritmo de mi corazón. En el interior de mis oídos, resonaba el grito de mi corazón. ¿Estás sugiriendo que sería conveniente realizar una modificación? Le consulté, apenas elevando mi tono por encima de un susurro. Richard sostenía una mirada decidida con un ligero movimiento de cabeza. Propongo que compartir algo con un ser querido no siempre implica una pérdida. Podría resultar en una vivencia interesante. Una inhalación veloz se sintió fría en mi garganta. Hablaba sobre mi boda y una especie de compromiso, algo que nunca había considerado previamente, y la insinuación era clara en este momento, sin margen para malentendidos. En vez de percibir irritación o enfado, dirigí mi mirada hacia Mark, buscando en su rostro alguna señal de desaprobación, algún gesto firme que indicara que nuestra relación no encajaba en ese tipo de situaciones. En vez de eso, percibí una vacilación, una falta de seguridad. Mi corazón clamaba a viva voz. Hola Mark. Le comuniqué en un tono más discreto de lo deseado, expresando una súplica en voz baja. Antes de pronunciar palabra, pasó la mano por su cabello y soltó un profundo suspiro. Richard, desconozco tu opinión acerca de nuestra boda. Sin embargo, no has negado. Con delicadeza, Richard cerró los labios y colocó con suavidad el vaso vacío sobre la mesa, produciendo un leve ruido. No podía identificar con certeza qué era lo que hacía brillar sus ojos de una manera que me resultaba intrigante. El silencio volvió a envolver a Mark, y percibí la tensión que se formaba a nuestro alrededor como una atmósfera cargada. Echa un vistazo. Con tono suave pero decidido, Richard expresó. Mi intención no es herir los sentimientos de nadie. No se trata de faltarle el respeto a tu matrimonio. Al contrario. Mi lastime furtament. ¿Cuál era la razón por la que no lo cerraba? ¿Cuál era la razón detrás de tanta indecisión? La música de jazz suave en el restaurante resonaba en la distancia, casi distorsionada, como si todos se hubieran reducido a este instante, a esta mesa, ante la complicada situación que Richard nos había presentado. Se busca redefinir los límites, cuestionando su propia existencia. Pude percibir mi propia respiración.
Así que, de manera fortuita, Richard extrajo una carta oscura y delicada de su bolso y la colocó sobre la mesa enfrente de Mark, tal como había iniciado esta conversación. Solo reflexiona sobre eso. Susurró en voz baja. Mark afirmó que si la curiosidad vence a la certeza, sabrás dónde hallarlo. Tomando en consideración el menú. Jamás hubiera pensado que terminaría sentado detrás de alguien como Richard, y mucho menos que sería el centro de su atención. Hombres como Richard, con su fortaleza y poder de persuasión, me resultaban familiares. Estaban tan habituados a conseguir sus deseos que incluso las propuestas más extravagantes les parecían completamente lógicas. Tuve que marcharme de ese lugar, ansiaba respirar. Al girar mi silla, ésta se rompió inesperadamente a mis pies, sintiendo una intensa angustia en mi pecho. Richard muestra asombro en su rostro. Me parece que hemos concluido nuestra tarea en este lugar. Tan solo emitió un grito. De acuerdo, contestó mientras alzaba su mano ligeramente en señal de sumisión. La situación no genera ninguna presión. Simplemente se trató de una idea. Mark se aproximó a lo que fuera que lo había capturado. Asintió con firmeza mientras expresaba su opinión de que era hora de marcharse, empujando con decisión el cartón hacia Richard. No guard. Al abandonar el restaurante, no percibí la atención de los demás comensales. Los pasos de Mark resonaron a mis espaldas, imaginando su reacción al descubrir lo sucedido, tan sorprendido como yo. Durante la noche, el viento impactaba mi rostro, sin embargo, no lograba despejar mi mente. No obstante, al escuchar sus palabras, me quedé impactado por su declaración. ¿Considera si él mostraba seriedad? Llegué a una pausa con mi corazón latiendo rápidamente. Observé a mi esposo, tratando de interpretar su expresión facial, rogando que hubiera entendido mal. A pesar de no haberlo realizado, me dejé guiar por lo que reflejaban sus ojos. De pronto descubrí algo aún más sorprendente que la idea propuesta por Richard. Mark no solo se vio influenciado por la sugerencia de Richard. Estuve reflexionando sobre eso. En el trayecto de regreso a casa, reinaba un incómodo silencio. El ojo de Mark se aproximó. Fijó la mirada en la carretera que tenía delante, agarrando el volante con más firmeza de lo habitual. Con los brazos cruzados y la mente aún aturdida por lo sucedido, permanecía erguido en el asiento del acompañante. Estuve reflexionando sobre las palabras de Richard. Explorar más allá de tu área de comodidad puede resultar fundamental para conservar una música vibrante. Se encontraba indispuesto. Al llegar a casa, mi corazón se aceleró al desprenderme de la mochila y ver de nuevo a Mark. Hazme saber que no estás considerando realmente esta situación. Comenzó a escucharse un ruido potente mientras su cuello se desplazaba. ¿Quién, yo? Se detuvo por un momento. Empujé con fuerza mientras la incertidumbre me invadía. Él mencionó no tener conocimiento al respecto. Al fin, me encontró con la mirada de Mark. Llegó de manera inesperada. Expresé mi discrepancia con esas palabras. La conducta fue completamente inadecuada. Adicionalmente, el no haberlo abierto de inmediato. Con la mente en blanco, no pude terminar de escribir la palabra. Avanzó más cerca con un grito. No tenía en mente esa idea, pero me tomó por sorpresa. Entendido. Fue una completa sorpresa para mí. La presión nocturna provocó que perdiera la voz. ¿Cuál es tu opinión, Mark? Esto no pertenece a nuestra entidad. Antes de desplomarse en el sofá, su ojo se entreabrió por un instante. Él manifestó comprensión. Sin embargo, tengo mis dudas. Al observar en su interior, mi estómago experimentó un revuelo de sensaciones. Puede que esté de acuerdo con ciertos aspectos. ¿De acuerdo con qué? Mientras respiraba pausadamente, Mark se golpeó el rostro con ambas manos. Llevamos 23 años de matrimonio, Liz. Nosotras nos idolatramos mutuamente. Tenemos unas vidas maravillosas. No obstante, no te asegures de no haberlas experimentado. El jefe. Es predecible. Su rostro reflejaba nerviosismo cuando me observó. Al abrirse el brazo, sentía como latía su corazón y escuchó las palabras que salían de él. No es terrible, pero ya no es como antes. Entonces,
Esta es tu contestación. Negó de inmediato. No es eso lo que estoy expresando. Estoy completamente perdido con lo que estoy expresando. La influencia de Richard me llevó a reflexionar sobre asuntos que nunca habían cruzado por mi mente. Al sentir su mano en mi cabeza, mi corazón se llenó de emoción. Mark le comunicó a Liz que no estaba expresando su deseo de llevar a cabo la acción. De manera veloz, pasando una mano entre su cabello. Es increíble, no me lo puedo imaginar. Tan solo. Una vez más, hizo una pausa. Inspiré profundamente, intentando recobrar mi calma, y expresé. Me gustaría comprender la razón detrás de la incomodidad que me genera esta idea. Mark, en este momento desconozco lo que estás pensando, pero permíteme aclarar algo. Expresé la sensación de que el suelo se transformaba debajo de mí y de repente me encontraba en una variante de mi hogar donde mi esposo estaba deleitándose con la situación. Con un grito breve, expresó su falta de interés. Entiendo la situación. Con eso tengo bastante. ¿Será esto adecuado? Fue un reto para mí. ¿Por qué insistes en mencionar que estás reflexionando? Pero, ¿y si la mente se transforma en un deseo de saber más? Y la curiosidad se transforma en algo adicional. Mark soltó un suspiro. Destruyendo sus lugares de culto. Liz, eres el centro de mi universo. No lo pongas en peligro. Susurré en voz baja. Una triste sonrisa brotó de mi voz. Quiero conservar lo que hemos construido. El simple hecho de reflexionar al respecto marca un impacto. Me observó con una mirada impenetrable. Observé al individuo en quien siempre he depositado mi confianza directamente a los ojos, tal y como mencionó. Prefiero que no hagamos cambios en nuestra situación actual. A pesar de quedarse, la duda se había apoderado de la situación. Después de 23 años, experimenté por primera vez una incertidumbre sobre si el amor es realmente suficiente. Los días posteriores transcurrieron con calma, repletos de situaciones inciertas y diálogos sorprendentes. Existía una carga entre nosotros que ninguno de los dos lograba esclarecer. No lograba apartar de su mente la impresión de que algo había sido modificado. A pesar de que Mark trató de comportarse de manera común al preparar café por la mañana y preguntar por mi jornada. Mark llevaba tiempo rumiando esa idea, a pesar de haber afirmado que no le interesaba. Esa situación en particular me llevó a cuestionarlo todo. En una noche fría, me acomodé junto a la ventana con una copa de vino, contemplando cómo el cielo se transformaba en tonos cálidos de azul y naranja. Finalmente, Mark salió al exterior, se detuvo por un momento y después se acomodó a mi lado. Permaneciste inmóvil, observó atentamente. Durante toda la semana, estuve en la residencia de Richard observando detenidamente cada instante, cada gesto y cada silencio de esa noche. Mientras él elevaba su voz con impaciencia, yo suspiré intensamente. Y estado reflexionando. Me observé en su reflejo. Me gustaría obtener información de Mark. ¿Por qué no lo cerraste de manera inmediata? ¿Cuál fue la razón de tu indecisión durante esa noche? Abrió su ojo y entrelazó sus manos. Te lo advertí, estaba bajo custodia. La verdad no es esa. Me inscribí y le proporcionaste cierta sugerencia. Abrió su ojo con determinación y clavó la mirada en mí. Así es, lo realicé. A pesar de tener conocimiento previo, la aceptación resultó impactante y difícil de asimilar. Me cuestioné por un instante. ¿Existe algo que no estemos teniendo en cuenta? Coloqué el vaso en la mesa y crucé los brazos. Él expresó su desconcierto al no comprender la razón. Tal vez la forma en que Richard lo introdujo, como algo habitual, una práctica común entre amigos que han compartido tanto tiempo juntos como nosotros. Después de darme cuenta de que no somos compatibles y de que no es lo que busco, Mark suspiró. Liz, deseo conservar lo que compartimos, pero tampoco quiero sentirnos estancados. Después de dudar un momento, finalmente tomó mi mano. Después nos expresamos, contesté con tranquilidad, sin prestar atención a personas como Richard, sino reflexionando sobre nuestra identidad al optar por los demás diariamente. Observé detenidamente su rostro en busca de sinceridad, anhelando encontrar al compañero con el que he construido una existencia juntos.
Mark afirmó que me seleccionaría mientras apretaba mi mano con su brazo. Experimenté la sensación de poder inhalar profundamente como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Coloqué mi cabeza sobre su espalda y me acerqué a él. Tras besar mi frente, expresó que no permitiría que nadie más determinara cómo debía ser nuestro hogar. Conforme transcurría la noche, el estrés cedió su lugar a una sensación más acogedora y familiar. Permanecimos en silencio mientras los recuerdos de la difícil semana anterior volvían poco a poco a nuestra mente. A pesar de que Richard había recibido una herencia de incertidumbre, al final se convirtió en un recordatorio de lo fundamental, el apoyo mutuo.